Bien, cambiamos totalmente de tema. Las consultas de urgencia por lesiones autoinfligidas en adolescentes se han triplicado en los últimos 6 años. Pasaron de casi 2.600 en 2017 a poco más de 8.000 el año pasado, lo que supone un aumento de un 210%. Además, casi el 70% de estos casos corresponden a mujeres. Para hablar de este preocupante tema nos acompaña Ricardo Bascuñán, psicólogo infanto-juvenil y académico de la Universidad Central. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Josefa, muy buenas tardes, gracias por la invitación como siempre. A usted por estar con nosotros y poder ayudarnos a entender esta realidad que está Bien afectando, preocupante, pues. es preocupante, está afectando a jóvenes, adolescentes, particularmente a mujeres, pero también a hombres. ¿Cómo llegamos a esta cifra? ¿Habíamos tenido índices así alguna vez? Mira, yo te diría que no, yo te diría que las tasas de suicidabilidad se habían estado manteniendo en el tiempo, se habían estabilizado en los últimos años, pero sí teníamos los especialistas en salud mental cierta preocupación respecto a los efectos que podía tener por un lado la pandemia. Ya Sí. en esta lógica, más allá del tema del encierro, por cierto, ocurre de que muchas familias se vieron forzadas a estar bajo un techo y muchas veces estas familias ya venían con problemas. Mm. Así como también la comunidad LGBTIQ ya también presenta niveles de intencionalidad que siempre hay que estar atento, que aparecen a veces disfrazados por crisis de pánico, pero en general a veces uno va mirando que este proceso de develar quién realmente son también y se transforma en un estresor importante para esa comunidad. Entonces, en general, los profesionales de la salud mental estábamos atentos a esto, porque el último año se había logrado estabilizarse. Mm. Habíamos dejado de ser el segundo país en el mundo con mayor tasa de suicidio en adolescentes, pero pareciera que la cosa viene fuerte de nuevo. Las lesiones que menciona la estadística, ¿de qué tipo son y cuál es el objetivo al provocarlas? En Mira, definitiva, muchas veces, perdón. perdón, muchas veces se dice que es llamar la atención, pero me parece que eso relativiza un poco la realidad de quien lo padece. Mira, gracias, perdón, Josefa, por la pregunta, porque en realidad este tema del llamado de atención corresponde a lo que se llama con los mitos del suicidio. Ujú. Y en ese sentido, cuando uno asume de que alguien está llamando la atención, puede desperfilar mucho la situación por la cual podría estar pasando ese joven, esa joven, ese adolescente, en fin. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, cualquier intento, en este caso pueden haber, de acuerdo a lo que tú estabas preguntando, los chiquillos en general tienden a realizar con frecuencia dos tipos de intentos, ya sea mediante cortes en los brazos o bien mediante la ingesta de fármacos. Entonces, son los motivos más frecuentes. Entonces, es muy, por ejemplo, frecuente de que hay adolescentes que llegan a consultar en verano, por ejemplo, pero con polerones largos, digamos, polerones que tapan sus brazos. Entonces, en ese sentido, yo diría que esos son como los dos grandes, digamos, como en términos de frecuencia, tipos digamos, de autolesividad. ¿Ya? Pero lo que tú comentas, y qué bueno que lo menciones, tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de los mitos asociados al suicidio. Esto de que la gente que lo hace llama la atención. Y claro, efectivamente, si uno les presta atención es porque algo le está pasando y por lo tanto requiere de atención pronta. Pero finalmente, quienes toman esta decisión, me parece que están pasando por una situación de grave angustia que se viene arrastrando hace mucho tiempo y encuentran en esto, lamentablemente, cierto alivio. Hay muchas Sí. personas que son testigos de esto. Hay muchas personas que pueden incluso sospecharlo. Profesores en los colegios, amigos, los mismos familiares. ¿Cómo acercarnos a una persona que sospechamos está incurriendo en estas prácticas? ¿Cómo contenerlo? Sí, mira, varias cositas que tú mencionas en tu pregunta. El diagnóstico de depresión aparece como históricamente como uno de los diagnósticos que aparece más asociado al riesgo de suicidio, ya sea en adolescentes, en varones, en mujeres. Históricamente eso ha sido así. Y por lo tanto la detección oportuna del riesgo involucra que todos como comunidad podemos participar. Hay profesores que sí se dan cuenta de los cambios, digamos, que tienen algunos adolescentes. Hay Ujú. amigos que se dan cuenta valga la redundancia, cuentas en las de Instagram
cuando hay compañeros o compañeras que empiezan a escribir lo que uno llama como frases suicidógenas, digamos, como Sí. frases que dan cuenta de eso. En general, la recomendación es acercarse sin criticar, sin juzgar. Esa en general es la recomendación históricamente dada como para hacer que la persona no sienta que uno la está convenciendo o la está disuadiendo de. Efectivamente, como tú comentas, los adolescentes refieren que experimentan cierto grado de alivio cuando realizan este tipo de acciones. Acciones que, por cierto, hay que tener mucho ojo porque en general la literatura siempre ha mostrado que los intentos pueden ir increciendo, pueden ir aumentando de no haber una adecuada detección. De hecho, yo te diría que este estudio, el que estemos conversando ahora de esto, da cuenta además de que la población, la comunidad está dando, digamos, como tomando conciencia de que esto, seamos ricos, pobres, qué sé yo, de migrantes o no, a todos nos puede pasar esto. Por lo tanto, la detección siempre es relevante, y relevante en términos de que puede partir antes de la autolesividad con ideación suicida. Esta cosa ya empezar a hablar de la muerte, se puede detectar, se puede intervenir. ¿A qué señales tenemos que estar atentos eh, antes, posiblemente, ojalá, digamos, de que alguien llegue a generarse autolesiones, a la autoagresión, cuando está, digamos, transitando por una depresión o en el fondo por un momento difícil? eh, Antes de que esto siga escalando, ¿cuáles son las primeras señales a las que podemos estar atentos? ¿En qué cambia su conducta, por ejemplo, para poder estar alerta? Sí, mira, a ver, hay varios, en el caso de adolescentes hay varios indicadores, ¿vale? Que uno puede ir mirando. Uno de ellos efectivamente tiene que ver con estos fraseos asociados a la muerte, esta cosa de subir a las cuentas de Instagram, qué sé yo, mensajes, como un poco haciendo notar esta cosa de que si vale la pena vivir o no vale la pena vivir. Otro indicador uno puede ver, por ejemplo, los cambios muy bruscos en términos del ánimo, la irritabilidad, el estar enojado en un adolescente puede enmascarar muchas veces depresiones. Entonces uno ve un adolescente que está enojado, pero en realidad anda muy triste. Otros indicadores tienen que ver con el abuso de sustancias, el abuso de droga en esa lógica. A su vez, el aislamiento, hay chiquillos que de repente se empiezan a alejar del resto de los compañeros, de compañeras, Ujú. puede ser también otro indicador. Así como también hay que considerar lo que se llaman, perdona Josefa, factores de riesgo. Hay chiquillos que han sufrido de abuso sexual en la infancia y que en adolescencia puede cursar, digamos, el riesgo de suicidabilidad. En otros casos, parejas o familias que han estado en casos judicializados, en temas de tribunales de familia, de largo, digamos, durante mucho tiempo, puede generar obviamente un mayor grado de vulnerabilidad, así como también el bullying en los adolescentes. Hay una prevalencia importante de este tipo de conductas en mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta más, digamos, en mujeres que en hombres? Mira, en general han sido varias las explicaciones. La más aceptada, digamos, tiene que ver con que los hombres en general estamos más familiarizados como con la violencia física. Y por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo, las tasas de suicidio siempre son más altas en varones que en mujeres, pero los intentos son más siempre en mujeres que en varones. En esa lógica, uno empieza a entender de que por un lado los varones podemos cometer suicidio debido a que estamos más familiarizados con la violencia, pero también otro aspecto tiene que ver con que en términos del enfoque de género, la masculinidad de los varones siempre es más cara, siempre esconde cosas, el hombre es muy raro verlo llorando, es muy raro que, salvo que el varón efectivamente esté muy angustiado y ya esté pidiendo ayuda, pero en general tiende a no hacerlo. Entonces, en ese sentido, los enfoques de género nos han mostrado de que las mujeres sí efectivamente tienen la posibilidad de poder exteriorizar su mundo emocional. Es como bien visto, digamos, que una mujer pueda, qué sé yo, enojarse, rabiar, versus el varón no. Pero en esa lógica, los enfoques de género nos han mostrado históricamente que en las mujeres se da más este tipo de comportamiento. Y en ese sentido, uno puede mirar en los datos que los hombres generalmente podemos ocupar métodos más violentos, esto de lanzarse desde un último piso, dispararse, son más frecuentemente usados por los varones, por ejemplo, o sea, como históricamente ha sido así. Ricardo, ya hablamos de a qué señales estar atentos,
ya hablamos de cómo intentar contener a estas personas, pero en general, ¿cuánto los acoge el sistema a estas personas? Yo estoy hablando del sistema en todos sus frentes. Estoy hablando de, por ejemplo, en el colegio. ¿Cuánto realmente se le apoya a un alumno que está evidentemente afectado, digamos, generando este tipo de... Si una persona tiene lesiones en un antebrazo, se le ven. Las personas no solamente tienen la lesión física, sino que cambian su conducta. Pero uno tendría a pensar que en general no están siendo tan acompañados. ¿Cuánto ha cambiado eso en términos en los colegios, en los trabajos? ¿Cuánto los contiene el sistema a ellos realmente? Mira, afortunadamente los colegios, lo mismo los profesionales de la salud en general, ya enfermeros, qué sé yo, médicos, se ha ido tomando cada vez más conciencia respecto de la detección precoz. ¿Ya? Yo te diría en ese sentido los colegios han cumplido una actualización bien relevante. Ocurre de que a veces en algunos colegios se tienden a topar con esta cosa que tiene que ver con qué es lo que va a hacer la familia, cómo va a actuar la familia. Y ahí en ese sentido hay familias que, por cierto, se sorprenden de las conductas, pero hay otras, en cambio, tienden a no responder. En general uno se empieza a encontrar con papás, con mamás más soberbias, ya más en la línea, lo que uno diría como estas, como mamás narcisas, como mamás muy soberbias, que no dan pie al error, digamos, lo mismo que los papás. En ese sentido, yo te diría que, habiendo sido director de centros de atención psicológica, los colegios tienden a establecer nexos. Ocurre de que a veces la familia tiende a veces a obstaculizar el proceso de ayuda, y es por eso que uno también tiene que allí apelar a otro tipo de instancias, porque de una u otra manera la familia puede estar siendo negligente, pero negligente a partir de que vienen con problemas familiares importantes y que de una u otra manera entienden que lo que está haciendo este joven, o esta joven, digo, es un llamado de atención. Por ejemplo, en la comunidad LGBTI es esperable encontrarse esto, ya esta cosa de observar de que la gente aún mantiene esta idea de que la homosexualidad es una enfermedad, ¿ya? Y de una u otra manera el chico o la chica, que sé yo, se empieza a dar cuenta de estas dificultades que va a obtener. Afortunadamente los colegios han ido acompañando harto, de la misma forma también en el mundo del trabajo. Yo te diría que hace un tiempo atrás se empezó a hacer notar de cómo es que algunos lugares empiezan a ser más usados para cometer suicidio. Lo hemos visto en Presa, en uno de los malls de acá de la capital, donde se tuvo que tomar resguardo a partir de las instrucciones del Seremi de Salud, señor Gonzalo Soto Brand, quien recomendó, claro, justamente el uso de rejas, porque, claro, uno ve gente comprando, pero uno no está viendo las intenciones. Claro, se lo consulto precisamente, quería llegar a ese punto, porque la evidencia estaba clara y se tardó mucho en tomar acciones que pudieran disuadir en algo el actuar de una persona. En general, nos demoramos en tomar las acciones correspondientes, nos demoramos en priorizar este tipo de discusiones, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, yo cuando son este tipo de entrevistas, aprovecho siempre de agradecer a los medios de comunicación en términos de hacer notar cómo en la década de los 90 el que cursaba una depresión, por ejemplo, era alguien débil, y quien cometía suicidio era alguien cobarde. Hoy día han ido cambiando, afortunadamente, esas percepciones que ha tenido la gente. Yo te diría que una de las cosas que siempre comento en clases tiene que ver con que cuando uno tiene un familiar con asma, uno sabe que uno no tiene que fumar al lado de una persona con asma, ¿sí? Pero cuando nos encontramos con alguien que está dentro de esta intencionalidad suicida, dentro de este continuo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y por lo tanto, claro, el llamado tiene que ver con justamente poder conversar abiertamente de este desafío que tiene que ver con lo que es vivir. Pero claro, muchas veces las personas vienen arrastrando mucha historia, y en algunos adolescentes el tema del bullying, y de hecho prueba de ello es que el Mineduc sí ha elaborado guías para la detección temprana del riesgo de suicidio justamente por adolescentes que han estado expuestos a bullying durante varios años. Claro, y además estamos hablando que también en muchos casos la depresión no se muestra como uno creería que es, una persona que se esconde, que ya no quiere salir a compartir. Muchas veces
la depresión está disfrazada de risas, en el fondo de verse bien, de redes sociales, de mostrar en historias en Instagram, y en realidad la realidad, valga la redundancia, es otra. Entonces ahí es cuando me imagino que hay que afinar mucho más el ojo, ¿no? De quienes estamos alrededor de personas que pudieran estar pasando un momento adverso. Claro, y justamente en este tipo de, digamos, como de entrevista, el despatologizar, o sea, más allá de decir que hay una enfermedad mental o no, como se diría antiguamente, pero uno debería tener la conducta, al igual como cuando uno va al dentista o al dermatólogo, al gastroenterólogo, que cuando uno se siente mal, uno debería ir al psicólogo, digamos, o No al es tan psiquiatra fácil, no o es al tan fácil neurólogo. pagarlo tampoco. Perdón, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que abordemos ese tema. La salud Sí, mental. No es algo a lo que puedan sí. acceder todos. Mira, resulta lo siguiente, que efectivamente los tratamientos en el sector de la salud mental pueden ser muy costosos. Ya en general, si bien la depresión está cubierta por el plan auge, es desde los 15 años en adelante. Por lo tanto, chiquillos menores de esa edad pueden que queden no protegidos por el plan auge y por lo tanto la consulta con psicólogos, psiquiatra, el consumo de medicamentos efectivamente puede ser muy costoso. Por eso la importancia de una detección temprana, por eso de que de una u otra manera no esperemos a tener el agua hasta el cuello, sino que vayamos generando una cultura asociada al cuidarnos, al tratarnos bien, al que de una u otra manera, si no nos estamos sintiendo bien, le damos apoyo. Y afortunadamente, yo te diría, Josefa, hay muchos adolescentes que cuidan del resto de sus amigos cuando los ven mal. Yo diría que eso es algo muy importante en la adolescencia. Ojalá que ese tipo de prácticas se sigan multiplicando. Ricardo Bascuñán, psicólogo infanto-juvenil y académico de la Universidad Central, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Josefa. Muy buenas tardes y gracias Chao. por la entrevista.